Cada vez más estamos viendo que crece en el país la inclinación de la ciudadanía por apoyar candidaturas independientes que marquen la rotura de un paradigma en México, que es el de la partidocracia. Y cada vez más estamos viendo los esfuerzos de gobiernos establecidos junto con instituciones de la República que están avalando el que se haga más difícil para los ciudadanos independientes llegar a acceder a puestos de elección popular. Se ha intentado esto en Chihuahua, en Coahuila, en Puebla, y ahora es Veracruz, un sitio en el que se propuso el subirle la vara a los ciudadanos independientes para hacer más difícil su acceso a incorporarse a una boleta electoral. La autoridad falla con esta estrategia en el nivel que se presente. Si es un gobernador el que tiene la iniciativa, si es un congreso local el que la tiene, si es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es un partido político, fallan. Porque unos incluso hasta posan de que van a favor de las candidaturas ciudadanas cuando en el fondo del mar están haciendo lo contrario. Pero todos estos órganos institucionales del país, lo que hacen al darle más difícil acceso a los candidatos ciudadanos es darse un balazo en el pie. Se están afectando, ellos están afectando estas instituciones porque al oponérsele a las candidaturas ciudadanas, lo que están haciendo es decirle a la ciudadanía, ve cómo nos están tratando. Esto implica el que hagamos un mayor esfuerzo para que lo que están pretendiendo no llegue a concretarse, no llegue a ser parte de una realidad. El pleno, por cierto, un pleno no tan pleno, sino incompleto, solo estaban 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, validó la legislación electoral del estado de Veracruz que incrementa a el 3% la lista nominal de electores para, con ello, poder subir a un candidato independiente a una boleta. El porcentaje mínimo que deben de acreditar los candidatos independientes para participar ahora en los comicios locales pasa a el 3%, o sea, aumenta la necesidad de que un candidato independiente, sin haber hecho una campaña, llegue a captar ese número proporcional de votos dentro del padrón. Esto a pesar de que la legislación federal solamente requiere al candidato independiente contar con el 1% de las firmas en apoyo a una lista nominal de electores. O sea, en Veracruz dicen, no, 1% no, el triple. ¿El triple para qué? Para que haya menos acceso de veracruzanos a una elección en la que esté en juego un puesto de elección popular. El ministro Fernando Franco solicitó que la votación se aplazara ante la posibilidad de que con los 3 ministros ausentes se alcanzarían los 8 votos necesarios para dejar sin efecto a la disposición impugnada. El ministro presidente Luis María Aguilar Morales dijo que sería difícil, pues los ministros Juan Silva Mesa y Alberto Gelacio Pérez Dayán se encuentran en una misión oficial en España y que este asunto de la solicitud de aumentarle las restricciones a un candidato independiente para el estado de Veracruz urgen, dice, son asuntos que exigen premura. Fue la opinión del ministro presidente Luis María Aguilar. Los comicios en Veracruz van a ser el domingo 5 de junio, obviamente el año que entra, y aproximadamente una semana que comienza con un periodo electoral, y por ello la Suprema Corte de Justicia no quiso retrasar más este asunto. En tanto que el ministro José Ramón Cosío no se quedó al final de la sesión por cuestiones de carácter personal, pues de forma extraordinaria la sesión no terminó como es usual a las 2 de la tarde, sino 25 minutos después. El ministro traía prisa y por otro lado, mientras que ahí se autoriza este nuevo obstáculo en contra de los candidatos independientes,
El PAN y el PRD en Veracruz anunciaron la conformación de un frente opositor con miras a derrotar al PRI en los comicios locales del año que entra para impulsar así una reforma política en el Estado. José de Jesús Mancha Alarcón, dirigente del PAN estatal, y Rogelio Franco Castán, del PRD, anunciaron en conferencia conjunta que la alianza electoral surge porque ambos partidos consideran que en Veracruz prevalece una severa crisis social, económica y política que les exige a estos dos, panistas y periodistas, a unir sus intenciones para deponer al PRI. Franco Castán advirtió que no se trata solamente de la suma de dos partidos, sino de la inclusión de los demás procesos opositores como organizaciones sociales, organizaciones religiosas, incluso organizaciones empresariales que están todas intentando encontrar espacios que le permitan a las posturas políticas desde los partidos políticos tener alguna viabilidad. Este tipo de alianzas en el pasado no se hubieran pensado, y todo porque las posturas independientes están empezando a emerger. Veracruz es un país que tiene habitantes que no son veracruzanos, son políticos. Y en cada veracruzano hay una vocación por la política. Y los partidos políticos y los gobiernos en Veracruz se han dado cuenta que pudiera haber para ellos una discontinuidad con algún tipo de gobierno independiente que pusiera orden necesario a las instituciones contra las que no apostamos, pero sí nos damos cuenta hoy claramente de su inoperancia. ¿Qué fue del Veracruz de Fidel Herrera? ¿Qué fue del Veracruz de hoy Javier Duarte? ¿Qué será del Veracruz mañana si cada vez el Estado está más endeudado, más parcializado, con mayores obstáculos a la libertad de expresión? ¿Se imagina usted un veracruzano callado? Yo no lo puedo imaginar. Un veracruzano habla, dice, opina, interviene, se mete. Y en Veracruz vemos cómo constante es la acechanza en contra de los periodistas que son perseguidos, secuestrados, vejados, muertos, arrinconados. Y no solamente es Veracruz, pero en Veracruz se lo pongo como ejemplo de lo que ha regresado a nuestro país y que no tiene una razón de ser, porque no puede ser que en México la libertad de expresión esté detenida con alfileres. Los comunicadores en el país, los que nos consideramos libre pensadores, responsables ante la ciudadanía, no ante los gobiernos, demandantes de información de los gobiernos y de transparencia en su operatividad, estamos con Veracruz y estamos con la idea que constantemente nos dicen los veracruzanos: cada vez es más difícil vivir aquí. Nos dicen, en el estado de Veracruz, un estado al que le sobra todo, hasta la violencia. Eso le sobra a Veracruz hoy. Vamos a hacer una breve pausa. Y sobre la violencia, fíjense, María Guadalupe Salinas, pena, mucha pena me da aquí en Tamaulipas. Nadie informa nada. Todos lo sabemos por amistades. El gobierno calla y por eso está, por esto está de miedo. Vivimos con miedo. Pero me pregunto, Pedro, ¿qué hacemos? Rigoberto Saldaña, pues aquí en Guanajuato no andamos tan bien, ya que este año se han incrementado los asesinatos. Queremos también por acá, se están peleando la plaza. Gelos Cornejo, este es el México de Peña Nieto en el que no pasa nada, y el otro México, ¿en dónde está? Sobre Veracruz, Juan Jimber. En Veracruz, el estado más endeudado, pusieron más trabas a los independientes, pero no pararán a los independientes a pesar de las mismas. Yo voy de acuerdo, ¿eh? Sonia Castillo, Sonny Castle, nos dice, me lleva así dice, así o más cínicos, en verdad que la justicia no existe, no a este nivel de degradación humana, es como la ubican. Telma Cervantes,
que se sigan frenando. Lo único que hacen es darle más fuego a nuestro ímpetu, de darles guerra y de no dejarnos. Candidatos ciudadanos son nuestros futuros políticos. Candidatos ciudadanos son nuestros futuros políticos. Miguel Nava, ¿cómo es posible que la Suprema Corte vaya en contra de la Constitución? Cualquier mexicano puede, bueno, se los completo, votar y ser votado. No se requiere de un partido político. Van en contra de la Carta Magna. En los partidos políticos nadie lo ve, dice Miguel Nava, y tienes toda la razón, Miguel. Safri Strong, Pedro, lo que la Suprema Corte debiera gestionar es la eliminación de todos los partidos políticos por inservibles. Inservibles los partidos políticos, es lo que me comentan ustedes aquí en las redes sociales. No me queda duda de algo. El crecimiento del ímpetu social por apoyar a candidaturas independientes no solamente está creciendo, sino que debe de ser identificable. Mire, estoy seguro que en las próximas elecciones y en las del año que entra y en las que vengan en el 18 habrá la intervención de partidos políticos que empezarán a echar a andar, a darle cuerda a candidaturas ciudadanas camufladas. O sea, serán candidaturas partidistas camufladas de ciudadanía. Por lo mismo, como ciudadanos, tendremos que observar el origen de los candidatos y el destino de los mismos, las reales intenciones, el ver si detrás de un candidato independiente no está un partido político, a ver si detrás de un candidato independiente no está, por ejemplo, un político, como se ha dicho últimamente de Carlos Salinas, o un empresario que a lo mejor estuviera promoviendo algo que estuviera ligado con el interés de tener a alguien que esté en el sector público para atenderle. No, un candidato independiente es otra cosa. Un candidato independiente y ciudadano es un hombre o una mujer que tengan las mejores intenciones de servir, de rodearse de las mejores mentes, de los mayores talentos para encontrar formas desde las instituciones, porque la apuesta independiente no es en contra de las instituciones, sino por el contrario, es una idea a favor de las mismas. Cuando estamos viendo que las instituciones se nos están yendo por el drenaje. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Aquí lo hemos visto. ¿Qué pasa con las instituciones de la República? ¿Qué pasa con la popularidad del presidente? ¿Qué pasa con la de los secretarios de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes, del trabajo impresentables? ¿Qué pasa con las instituciones de la República? Están tocando hasta el ejército. Se tienen que rehacer los partidos políticos, los grupos políticos, las propuestas políticas, y para ello esta idea ciudadana es un refresco, diría Luis G.G., es un reset del país para mejorar, para romper lo caduco, estos paradigmas viciados que promueven falta de ejercicio sobre el Estado de Derecho, corrupción, impunidad y un desgobierno que nos lleva por la vía del desorden a una falta de planeación estratégica que nos dé un modelo de desarrollo en un país cada vez más segmentado, cada vez con gente más pobre por un lado y con gente menos pero más rica por el otro. Y no se trata de ir en contra de la riqueza, se trata de ir a favor de la riqueza, pero para todos, con niveles de bienestar. Y estos niveles de bienestar se van a promover en los próximos años por instancias ciudadanas. Por más que los gobiernos hagan lo que sea por oponerles el paso. Entre más gobiernos le opongan el paso a los candidatos independientes, más fuerza van a cobrar estos últimos. Lo veremos. Bueno, lo estamos viendo. Ya, desde ya. Vamos a un corte o nada. Sí. Sí. Vamos a, fíjate que el virus del señor Ursúa, ya lo siento aquí. Como que está enquistado aquí. Luego me dice que te estás inyectando.
sacude, que lo sacude. Regreso.